LC. Yo cuando vea LC, yo sé que es Lucas. El libro de la Biblia tiene capítulos. Cada capítulo está separado por un número grande. Por un número grande. Ese número grande indica el capítulo. El capítulo de ese libro. ¿Sí? Tenemos que decir siempre cuando vamos a leer una lectura. Generalmente en la misa no se dice, pero ahí está arribita de la lectura. Siempre en el turno sumisal van a tener Evangelio de San Marcos y luego después del Evangelio de San Marcos van a tener un número grandote que dice número capítulo tal. ¿Sí? Y luego tenemos unos números chiquititos. Unos números chiquititos que se llaman versículos. ¿Qué significa versículo? Pues eso, un verso chiquito. Siempre las terminaciones ulus significan chiquito. Versículo, un versito chiquito. ¿Sí? Úrsulo, tenía un maestro que en el seminario le pusieron Úrsulo porque nació el día de Santa Ursulina. Antes se utilizaba así, ¿no? Entonces le decían Úrsulo. ¿Y qué significa su nombre? Le preguntaban, padre, ¿qué significa su nombre? Hasta eso el nombre está bonito. ¿Quién le gustaría llamarse Úrsulo de aquí? ¿Úrsula? ¿Sí le gustaría Úrsula? Pero el significado de este nombre está muy bonito. Yo creo que algunos de las esposas le han dicho a su esposo Úrsulo alguna vez, sin afán de decir otro nombre. Porque Úrsulo, ¿qué significa? Ursus significa oso. Ursus es oso. Y ya con la terminación Ursulus, ¿qué significa? Osito. ¿Quién le ha dicho a su esposo? Ay, osito, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, lo utilizamos. Entonces, versículo es un versito chiquito. Y aparte por eso está con números chiquitos. Ya dependerá. Cada capítulo se divide en varios versículos. Y las páginas, porque sus Biblias tienen páginas abajo, ¿no? ¿Sí? Pues miren, las páginas no se toman en cuenta. Alguien podrá decir, bueno, pues vayas a buscar la página 2050 de la Biblia. Eso casi no se utiliza. Nadie, por lo menos yo en mis 10 años del seminario, nadie ha utilizado decir, váyanse a la página 235 de la Biblia. No, nada. Si están las páginas, sí, adelante Samuel. Perdón, ¿en todas las Biblias cuentan con la misma cantidad de páginas? No, todas las Biblias, sí, incluso todas las Biblias no cuentan con la misma cantidad de páginas. Hay unas que tienen la letra más grande, otras Biblias que tienen la letra chiquita, otras Biblias que están, bueno, infinidad de unas que tienen dibujitos, la Biblia de los jóvenes, la Biblia latinoamericana, en fin. Hay Biblias que no tienen la misma extensión de hojas, entonces, por eso el número de páginas que tiene abajo su Biblia, abajo página 2050, porque llegan hasta casi la 3000 algunas. Entonces esas no se toman en cuenta. Cuando ustedes abran su Biblia, vamos siempre a buscar el título del libro, el número del capítulo, los versículos, los versitos chiquitos y las páginas, pues esas no se toman en cuenta. A lo mejor otros libros sí. A ver, vamos a abrir el manual de oración probablemente en la página 15. Claro, ahí sí lo abrimos en la página 15. La Biblia, vamos a abrirla en la página 185. No. La Biblia, tenemos que irnos al libro de Lucas, capítulo ¿qué? Capítulo 4, versículo 1 al 10. Así es como nosotros en la Biblia estamos hablando y los compartimos. Bien. Vamos ahora a quitar el zoom. Ahí está. Bien, ya decíamos que la Biblia está compuesta de libros. Y estos libros en una primera división se dividen en dos. Los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Esa es la primera división. ¿Qué significa Antiguo Testamento?
antes de Cristo, antigua alianza. ¿Qué significa Nuevo Testamento? Después de Cristo, nueva alianza, Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que divide el antiguo del nuevo? ¿Alguien me dice? El anuncio de nuestro Señor Jesucristo. El anuncio de nuestro Señor Jesucristo divide el Antiguo del Nuevo Testamento. No, ¿Sí? no solo a la Biblia, sino A la humanidad. A la humanidad. El nacimiento de Jesucristo divide hasta la humanidad misma, porque antes de la llegada de Jesús los años se contaban de atrás para adelante, y ahora se cuentan de adelante hasta los que sigan y los que vaya a ver, ¿sí? Entonces la Biblia se divide en dos: Antiguo y Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver específicamente en qué y en dónde se divide esta Biblia. Muy bien, y esto apréndenselo porque es pregunta de examen el viernes, ¿eh? Adelante. Buenas noches. Sí. Sí. Ok. Bien, hace una buena pregunta. ¿El año 1 dónde comienza? ¿Sí? ¿Dónde comienza el año 1? Bien, el año 1 va a ser, así en resumidas cuentas y para no entrar en más detalles, el año 1 va a ser cuando Jesús cumple un año. Desde el momento en que Jesús nace es el año 0, podemos decir el año 0, empieza a correr el año 0, si lo podríamos decir así. El año 1, Jesús tiene un año. El año 2, 2 años. Cuando crucifican a Jesús, el año 33. Vamos a quedarnos allí, ¿sí? El año 33. El año 33. Entonces, así alguien dijo, desde este momento cuando Jesús nace, vamos a dividir, ahora sí, el nuevo conteo del tiempo. Y ahora va a ser después de Cristo. Entonces, cuando Jesús nace, podemos decir que empieza a correr el año 1. ¿Sí? Carmen. No solamente ante la Iglesia Católica, sino tanto para científicos y todo, se separa el antes y después, una línea de tiempo. Sí. Donde el 0, como usted dice, es a partir del Nuevo Testamento o la nueva ley, que viene siendo los años después de Cristo, bueno, donde Cristo parte, Sí. y es hacia adelante, y el Nuevo Testamento o atrás de Cristo, lo que pasó. Sí, todo. Y también se lo marca lo que viene siendo científico, lecturas de maestro, cualquier cosa así lo marca ya. Totalmente. Incluso en todo el mundo, para ponernos de acuerdo, porque si bien es cierto que los judíos en su propio calendario tienen otro conteo, los musulmanes tienen otro conteo, porque para ellos Jesús no fue muy significativo. Jesús fue un profeta, e incluso para los judíos el Mesías todavía no ha nacido, vendrá. Pero sí es cierto que para el año civil tienen que ajustarse a este calendario que se ha asumido universalmente, ¿sí? Incluso, miren, que siempre vemos, obviamente cuando nace Jesús es tan importante que obviamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, su centro, su parteaguas es el nacimiento de Jesús de Nazaret, y también el año civil, y siempre se pone después de Cristo. Ustedes encontrarán en algunos textos que, bueno, lamentablemente, y esto es parte de nuestro tiempo que se está secularizando, encontrarán ya no DC, que significa después de Cristo, encontrarán DNE. ¿Alguien ha visto esta simbología? ¿Alguien para quitar a Cristo de esta? ¿Sí? Yo sí lo he visto. ¿Sí? Después de nuestra era. Después de nuestra era. Ya habrá algunos autores, algunos textos oficiales, a lo mejor de educación, en donde se pondrá después de nuestra era, antes de nuestra era, para ya no nombrar a Cristo, ¿no? Para ya no nombrar a Cristo. Entonces, está llegando este nivel de sacar a Cristo de nuestros lenguajes o de nuestro lugar ordinario.
Pero bueno, al final de cuentas, después de nuestra era, ¿quién hizo la partición de la era? Jesucristo. Jesucristo. Al final es el mismo Jesucristo que hizo posible o que empieza el conteo en adelante. Muy bien. El Antiguo Testamento está compuesto de 46 libros. ¿Sí? Apréndenselo, de 46 libros. Y el Nuevo, 27. ¿Cuántos libros son en total? 73 libros. Muy bien, 73. A ver este lado, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos libros son en total? Aquí están 73 libros. Unos de una extensión más larga, otros de una extensión más pequeñita. Incluso algunos apenas y llegarán a una extensión de una hoja. Se dio la vuelta. En esos 27 libros del Nuevo Testamento, las cartas de Juan, probablemente la carta de San Judas, tiene apenas una extensión de una hojita. Le das vuelta, se acabó el libro. Pero es un libro. Es un libro que está en las Sagradas Escrituras. Un libro que está inspirado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El día de mañana verán qué significa esta inspiración. Miren, aquí tenemos la división. Aquí tenemos la división. Voy a hacer un poquito de zoom. El Antiguo Testamento, a su vez, se divide en otra cantidad de libros. Miren, el Antiguo Testamento se va a dividir en algo que se llama libros históricos, o para los judíos, y aquí la Torá. Esto es lo más importante para los israelitas, la Torá. Esto es muy sagrado. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aquí están 5 libros. Después el Antiguo Testamento va a dividirse también en libros que se llaman históricos. ¿Por qué? Porque van a contar la historia de Israel. ¿Sí? La historia de Israel. José, Jueces, cuando empezaron a existir. Samuel, cuando empezaron los reyes. Crónicas. ¿Sí? Aquí está Samuel. Mande, dice Samuel, primera y segunda de Samuel. Muy bien. Miren. Y luego también vamos a tener los libros sapienciales, y los libros poéticos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más, no en todos, pero sí en los que nos dé tiempo. Y finalmente los libros proféticos. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 46 libros, y a su vez estos libros, si hacemos un zoom como el que acabamos de hacer, se divide en Pentateuco, que son los primeros libros históricos que cuentan la historia, que narran la historia de Israel, del pueblo elegido, y luego libros sapienciales que nos hablan de la sabiduría, libros proféticos que nos hablan de lo que va a pasar, o que nos hablan también de lo que el Señor le decía a su pueblo Israel. Ahorita vamos a profundizar, no en todos, pero sí vamos a ver un ejemplo de algunos de estos libros. Unos ejemplos que nos van a dejar un panorama completo del Antiguo Testamento. Eso es algo que pudiéramos humildemente alcanzar. Muy bien. Voy a cambiar la diapositiva. Si alguien gusta la diapositiva, también al final se la puedo dejar. Pues aquí la dejamos.